Lo anunciábamos hace algunos minutos, está con nosotros el doctor Maximiliano Brager, abogado y profesor universitario. ¿Qué tal, Maximiliano? Gracias por estar acá con nosotros una vez más. No, por favor. Bueno, ya lo habíamos anticipado, se ha reinstalado un debate, son dos debates en realidad. Uno sobre esta famosa, la cuestión pena de muerte o pena capital, como se la llama en algunas partes, y la otra, el tema de la posibilidad del disparo por parte de la policía, es decir, la policía que tenga estas mayores prerrogativas para actuar ante los ilícitos. Bueno, quería conocer la opinión, obviamente sustentada en la experiencia y en la sapiencia. Digamos, creo que hay que hacer un análisis previo sobre si estas dos afirmaciones, o sea, por un lado, que hay que reinstalar la pena de muerte, y por otro lado, que si el accionar policial fue ajustado de derecho o no, que viene de la mano de una afirmación que también hizo el asesor presidencial, el señor Durán Barba, y es que en realidad esas afirmaciones el gobierno las hace de la mano de las encuestas. Vale decir, estos son temas que se reinstalan porque en definitiva es lo que quiere la mayoría de la población. Y ese es, a mi modesto entender, el principal problema. Porque que las decisiones de hoy sean pena de muerte o prerrogativa a la policía que dispare y mate en cualquier circunstancia, porque lo dice la mayoría, el día de mañana puede ser cerremos las cárceles, porque lo dice la mayoría. Imagínate un ejercicio, ¿no?, intelectual. El día de mañana gana las elecciones, no te digo Nicolás del Caño, la gana el muchacho el gordito de rastas que tiraba un escopetazo contra la policía enfrente del Congreso. Él es presidente. ¿Nos imaginamos años atrás que Macri iba a ser presidente? No. No, para nada. Bueno, es cierto. Ponele que dentro de 10 años ese muchacho es presidente, con una visión ideológica muy clara, ¿no? Y dice, no, mire, la verdad yo creo que tenemos que instalar criterios abolicionistas de no fe en la pena privativa de libertad, y como tal tenemos que cerrar las cárceles. Y toda la gente que lo votó, supongamos que gana con un 60%, está de acuerdo con lo que él dice. O sea, hay una mayoría que pide abolicionismo. En este caso sería un populismo penal abolicionista. Hoy es un populismo penal manodurista. Entonces, yo creo que lo peligroso no es si hay manodurismo o abolicionismo. El principal problema es el populismo penal. O sea, estás llevando el tema mucho más arriba. Directamente lo sacás de la cuestión jurídica y técnica y directamente vamos a la cuestión de filosofía. Sí, de filosofía. De cómo se toman las decisiones política, de Estado. De filosofía política. Claro, sí. ¿Cómo se toma la decisión de Estado? ¿Porque lo quiere la mayoría? Ese es la política criminal. Se hace una encuesta, porque así lo ha dicho el asesor presidencial. Mira, hacemos una encuesta y hoy en día la mayoría está de acuerdo con la pena de muerte, y la verdad que estaría bien que se instale. La mayoría está de acuerdo con el accionar de él. No sé si estas encuestas son ciertas, pero bueno, él por lo menos lo afirma. La mayoría está de acuerdo con el accionar policial. Claro, uno podría decir, la verdad, lo asiste la mayoría. Pero el problema, por lo menos para nuestro país, y creo que para el 98% de los países del planeta Tierra, es que las decisiones de Estado justamente no se toman por la mayoría, sino que hay un principio rector que define qué cosas se pueden decidir y qué no, y que se llama Constitución Nacional. En Derecho Penal, incluso, enseñamos en la universidad estas cuestiones y utilizamos cierto paralelismo con este pasaje de la mitología griega, de la literatura griega antigua, de Ulises, cuando termina la guerra de Troya y él tiene que volver a su casa. Sabe que en el mar lo van a agarrar las sirenas. El canto de las sirenas va a hacer naufragar la embarcación. Entonces le dice a sus marinos, tápense los oídos con cera y a mí me atan al palo mayor. Dicho y hecho, pasa eso, y cuando van transcurriendo las sirenas empiezan a cantar.
Claro, y él está subyugado por el canto de las sirenas y se quiere desatar. Y le pide a sus marineros, sáquenme de acá. Claro, los marineros no escuchaban nada. Así logró atravesar ese tramo y no naufragaron. Bueno, nuestro palo mayor, al que se deben atar los gobernantes para no sucumbir al canto de las sirenas, es justamente la Constitución. Por más que haya un clamor popular en un sentido manodurista o en un sentido abolicionista o el que nos ocurra, en tanto y en cuanto esas decisiones no se ajusten a lo que dice la Constitución, no se pueden tomar. Es inclusive la razón de ser de la Constitución. La Constitución es un texto que se toman en momentos fríos y de reflexión para no sucumbir a determinadas ideas en momentos problemáticos. O sea, uno puede atarlo a esto y, como dicen, que lo critica, por ejemplo, un conocido estudioso de Derecho Penal, que es Eugenio Zaffaroni, pero también lo critica Gil Lavedra en un escrito que realizó, y él mismo inclusive señala que la democracia no es dictaduras de las mayorías, porque esto sería una dictadura. La mayoría opina que hay que implantar la pena de muerte y lo hacemos contra lo que dice la ley. Mira, yo, mi preocupación viene de la mano del hecho que nosotros tenemos una Constitución. Uh-huh. Si no la tuviésemos, si nos gobernásemos, no sé, por la guía telefónica o por una encuesta mensual. O por una encuesta, digamos, en la pirámide legal de nuestro país tenemos un señor sentado con una máquina de encuestar. Bueno, yo no diría nada, no tendría de qué agraviarme. Sin embargo, como tenemos una Constitución que fija claramente los límites de lo que se puede decidir y lo que no se puede decidir, ni pena de muerte ni cerrar las cárceles. ¿Por qué? Porque mire, la Corte Suprema ha dicho que las víctimas tienen derecho a un proceso penal que reivindique de cierta manera su situación. Con lo cual, el abolicionismo también, por lo menos en nuestro país, sería inconstitucional. ¿Me comprendés? O sea, pero claro que te comprendo, y además la propia Constitución señala y determina a la Corte Suprema, bueno, y determina al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Entonces, vuelvo a insistir, no es el problema que haya, digamos, que sea manodurismo o abolicionismo. El problema es el populismo penal, en el cual no es una cuestión propiedad estricta del gobierno actual. No sé si vos te acordás cuando fue el asesinato de Axel Bloomberg, que se hizo una movida enorme y se hizo un acto multitudinario. Año 2004. Y Kirchner, Néstor, terminó haciendo, en función de eso, en un acto de claro populismo penal, una reforma del Código Penal. Reforma que no a la larga, a la corta terminó incluso siendo contraproducente contra las propias víctimas, porque fue una reforma equívoca, mal pensada, pésimamente implementada. Sería largo de explicar por qué, pero yo te puedo afirmar, en base a innumerables casos en los cuales me ha tocado intervenir, que esa reforma terminó siendo perjudicial para las propias víctimas que reclamaban una modificación del Código Penal. ¿Qué quiero decir con esto? No es una cuestión estrictamente de cambiemos. Los gobiernos tienen esa tendencia se habló mucho del populismo. Se le endilgaba al gobierno anterior, el de Cristina, a ser populista, y en estos casos se está haciendo populista. Vos fíjate, vos mencionabas el tema del Chocobar. Una joven que termina de cursar la materia Derecho Penal 1 está en condiciones de aseverar que no hay ni remotamente posibilidad de exonerar a la policía por lo que hizo. Podemos tener opinólogos, pero paladas. Podemos llenar container con opinólogos. Pero cualquier chico que pasó por la facultad te puede decir, no, mire, la verdad, ahí no cabe ni remotamente una legítima defensa. Ya la persona, el policía podría haber hecho todo el esfuerzo que quiera para tratar de capturar a ese tipo, y si usted quiere, mire, 45 años preso. Después podemos discutir si la pena privativa de la verdad sirve o no. Pero bueno, había un montón de opciones antes que meterle 9 tiros. Eso no resiste el menor análisis. Sin embargo, como aparentemente eso es lo que quiere la mayoría, señala la ministra de Seguridad que ha cambiado el protocolo policial. Bueno, en un corto tiempo ya tenemos 2 jóvenes muertos en manos de policías, en hechos en los cuales no correspondía que estos chicos mueran.
uno en Grupo Halcón y otro un policía, no me acuerdo en qué lugar de la provincia de Buenos Aires. Esto es un mensaje y esto es un problema. Esto es un problema incluso para la propia policía, porque que esta circunstancia haya sido abordada de determinada manera y que el policía Chocobar haya sido puesto en calidad de prócer nacional, no va a ocurrir en otros lados. Y se van a encontrar con algún juez o alguna jueza que tenga suficiente grado de hormonas y le va a decir, no, la verdad usted no puede venir a modificar años de doctrina y jurisprudencia porque a la gente se le ocurre. Hay una ley vigente y la verdad usted no se ajustó a derecho. Y bueno, pero mira, el policía Chocobar le da la mano al presidente y está mal. Jurídicamente no resiste al menor análisis, ni remotamente hubo una legítima defensa. Que políticamente convenga, que se lo apuntale y que viene un cambio. Bueno, mire, está bien, o está bien para algunos analistas. Pero claro, como jurista, como hombre de la justicia, no puedo. Pero un chico que, un chico que termina de cursar el primer año de la facultad, sí, que aprueba, le digo, mire, joven, aprobó teoría del delito, ese pibe ya está en condiciones de decir, no, la verdad, profesor, me parece que acá se equivocaron. Y sí, se equivocaron. El problema es además que muchas veces se ha hablado de país serio, la seriedad y la imagen que se quiere dar al exterior. Bueno, en los países serios o democráticos o con un cuerpo legal fuerte, la policía no dispara por la espalda y mucho menos con 9 tiros. Mirá, el umbral de país serio... Sí, también es cierto, tenemos que plantearnos qué sería un país serio. No sé, yo... Se habla de Singapur, por ejemplo, donde cuelgan en la plaza pública a una persona... Bueno, eso es una... Yo te lo digo, yo sé que para vos, Carly, a ver, estudiás el derecho, puede parecer una discusión pedestre, pero esto se ve en las redes sociales, por ejemplo, gente que pide la legislación de Singapur. Bien, perfecto. Listo. ¿Estamos de acuerdo? ¿La mayoría quiere votar eso? Quememos la Constitución. ¿Por qué no? Hubo una reforma en 1994, bueno, mire, ahora las mayorías políticas están de acuerdo en que la Constitución no tiene que ir más. El 98% de la población está en desacuerdo con lo que dice la Constitución. Tenemos que sentar un encuestador en la punta de la pirámide legislativa. Y vamos a hacer lo que digan las mayorías. Bárbaro, se vota, bien, todo de acuerdo, perfecto. Y ahí no me vas a venir a ver, no voy a venir acá. Pero en tanto nosotros tengamos una Constitución que es clara, en la cual yo creo que la casi totalidad de los hombres de derecho... Los hombres de sentido común, los hombres y mujeres sensatos, entendemos que es valioso que haya una Constitución porque te permite no salirte del camino justamente en momentos de crisis. Bueno, esas decisiones no podemos, la verdad es que no podemos matar gente. A ver, yo mal que me pese, hoy no se puede matar gente y no se puede avalar a un policía que mata un chorro, un asesino, un delincuente, la peor escoria de la sociedad, perfecto. Pero estás combatiendo con las mismas herramientas. A ver, los radicales han tenido un proceso muy dramático cuando fue todo el proceso a las juntas. ¿Cómo vamos a juzgar a las juntas? ¿Evadiendo el derecho o dentro del derecho? Y yo he estado... Fue mi tutor de tesis con el Procurador General de la Nación de aquella época, Jaime Malamud Gotti, que fue incluso muy crítico, junto con el diseñador de los juicios de la Junta fue Carlos Nino y Jaime Malamud Gotti. Han sido muy críticos con el resultado de esos procesos. Muy críticos. Ellos mismos, que fueron los tipos que tanto traccionaron por devolvernos un Estado de Derecho. Entonces, vos no podés combatir con las mismas armas porque te deslucís, te deslegitimás. Y corres el riesgo que el día de mañana haya una mayoría que diga matemos a todas las fuerzas de seguridad. O a todos los judíos, o a todos los pelados, o a todos los periodistas de Canal 4, y bueno, y los matamos. Sí, porque lo dice la mayoría. O matemos. Mira, ¿sabes cuál es el problema? Y traigo a colación otro axioma que yo también utilizo cuando doy clase. ¿Viste cuando Silvio Soldán, cuando hace la propaganda, dice, ¿y si esta semana te toca a vos? Pero bueno, la Constitución es el último resguardo de que no me toque a mí esta semana. No, bueno, claro, pero si nosotros impulsamos esta quema de Constitución, vos tenés que pensar, ¿y si esta semana? ¿Y si, por ejemplo, vos sos una persona muy adinerada, que salís, te tomás una cerveza y arriba de una 4x4 atropellás y matás a un chico?
como pasó en Pergamino? ¿Vos no vas a querer que las garantías te asistan? Y si el día de mañana sos un empresario muy conocido en Pergamino y te acusan de una violación, claro. Empresario que vos te llenabas la boca, no, a los negros hay que matarlo, la pena de muerte, que esto, y te acusan de una violación. ¿Vos no querrías ser juzgado dentro de un proceso ajustado de derecho y asistido por las garantías constitucionales? Después el proceso dirá si sos culpable o inocente. Pero ahora estamos hablando directamente de desplazar las garantías y pasar a las resoluciones de facto. Colguémoslo. Es grave. Es preocupante. Pero a tal punto es preocupante que propios partidarios de este espacio político ponen, le ponen una señal de alerta a estas expresiones. Yo no creo que, ni remotamente, incluso lo he conversado con gente desde el espacio político gobernante, estoy de acuerdo con estas afirmaciones de Durán Barba, que muchas veces se va a la banquina y cruza el alambrado, se va a las hojas directamente. Es cierto, pero este tema ha generado el debate, lo ha reinstalado en los medios de comunicación, y hay algunos comunicadores, periodistas, que antes de llamar a un abogado, a un profesor, directamente se largan a opinar desde las vísceras y no desde la reflexión. Porque también lo quiere la mayoría. O para quedar bien. Populismo periodístico. Bueno, pero también es grave porque tampoco es la vos tenés populismo penal, tenés populismo periodístico, tenés populismo de esto, claro. Si en Mosca, populismo económico, si en Mosca parece que no podrían estar equivocadas y están todas paradas arriba del excremento. No es así. El mensaje sería: reafirmemos la Constitución. Si la sociedad se está desbandando, ley y orden, pero primero la ley. Para poder lograr ese orden. O sea, tiene un sentido que haya una norma escrita hace 200 años y que nosotros hayamos tomado ese modelo de los grandes cuerpos normativos que se fueron dando en el mundo y que le han proveído de enormes avances como estados a aquellos países que se han refugiado en la Constitución en momentos de crisis. Eso es refugio a la Constitución, no es algo de lo cual nos tengamos que defender o preocupar. Preocupémonos cuando utilicemos la Constitución para apoyar la pava. Ahí es cuando tenemos que preocuparnos. Claro. Y querría agregar simplemente, obviamente, como detalle, que las sucesivas reformas que ha tenido la Constitución, aquellas que quedaron vigentes y las que no, todas agregaban garantías, ninguna las quitaba. Bueno, que yo recuerde. Y aparte, cuando vos sumás o rejerarquizás los tratados y los ponés como componente de la propia Constitución, todo lo que ahora actualmente o hace 5 o 10 años es el tema de los derechos de las mujeres, también está ahí en la Constitución. Sí. De la protección a los niños, también está en la Constitución. Si nosotros prescindimos de eso, es la nada misma, es la vorágine misma. Y de vuelta, ¿qué piensa hoy la mayoría? Y la verdad, hoy la mayoría piensa que hay que matar a todos los Carlos Antunes. Bueno, preocupate. Claro que sí. Preocupate porque la verdad es lo que piensa la mayoría. ¿Y cómo se construye la decisión, la voluntad mayoritaria? Bueno, también pensemos en eso. Es una discusión sobre cómo se forma la opinión.